Va a ser una aventura porque tenemos... Son dos de carnita con papas y dos de frijolitos. Y venimos a vuelta de rueda, de hecho del otro lado. Chequen este manjar que traigo por acá. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy andamos en la carretera y vamos a ir probando comida callejera que nos vayamos encontrando rica. Entonces este video va a estar bien interesante. Vamos a ir compilando un poco de varios lados donde vayamos transitando por la carretera. Imagínense todos esos lugares bien interesantes que nos podemos encontrar en la carretera. Entonces va a estar bien suave esta aventura. Acompáñenme. Ahorita nos dirigimos hacia Querétaro, entonces aquello rico que nos vayamos encontrando vamos a ir probando. Y pues sin más, vamos a ello. Ahorita nos encontramos en una tienda que está casi siempre al ladito de las casetas, que se llama Área 24/7, que puedes entrar al baño, venden un poco de todo. Meramente yo sé que no es comida callejera, pero vamos a ver qué nos podemos encontrar. El chiste es encontrar cosas así como que puedas comprar rápido, que te alivianen. Entonces vamos a empezar aquí a ver qué nos podemos encontrar rico. Vamos a ello. Algo que me gusta mucho es la carne seca. A ver si nos compramos una. Por ejemplo, acá hay cecina asada, hay de varios estilos, cecina natural, acá como enchilada, cacahuates, arándanos por acá, almendras, varias nueces muy buenas. Tenemos más carne seca, por ejemplo, de habanero, precio 72 pesos, natural también, con chiltepín, esto va a estar suave, picoso. Hasta vegetales crujientes por acá podemos ver, camote enchilado. Hasta revistas podemos encontrar por acá. Pues bueno, ahorita entramos a esta tienda que se llama Área 24/7, donde puedes entrar al baño, venden varias cosillas. Casi siempre te las encuentras aquí al ladito de las casetas, venden varias cosas desde bebidas, ahorita solo lo que puedan vender como en los abarrotes. Como estamos en búsqueda de comida callejera, lo más cercano yo creo que puede ser, para mi punto de vista, hay varias cosas, hasta vegetales por ahí vimos, pero la carne seca se me hace una buena opción así como para alivianarte y seguir. Entonces esa que nos compramos es de cecina natural, venden de varios sabores. Por ejemplo hay unas enchilosas machín con chiltepín, esa nos costó 68 pesos. Vamos a probarla. Te viene acá con tu salsita de Valentina. Se escucha el ruidajo porque estamos en plena carretera. Entonces así va a ser este video, pero va a estar muy interesante para que sintonicen todo el video hasta el final, porque vamos a estar por varias carreteras probando cosas interesantes. Este video va a ser un compilado de varias cosas. Entonces bueno, a mí personalmente me gusta mucho la carne seca, esta es cecina natural como les decía. Vamos a ver qué onda. Chequen nada más. Bien sabrosa. La carne seca como que tardas masticándola porque es muy chiclosa, pero me gusta mucho porque soy muy fan de lo salado y es como saladita, bien rica, bien suave. Y los ingredientes que esta carne... La pasadera, ¿no? De trailer. Y los ingredientes que esta carne seca tiene es carne de res, limón y sal iodada. Y sí, te sabe todo eso bien rico. Si le pones la Valentina, que es una salsa de México picosita, pero que está bien rica. Y bueno, vamos a ir buscando comida. Yo no sé cómo va a ser esa misión porque no veo mucha gente que venda en las calles. Va a estar un poco complicada, pero lo vamos a lograr. Vamos a ir buscando en lugares recónditos. No importa si nos tenemos que meter al lado, entonces va a ser una aventura porque tenemos que encontrar esa comida callejera en la carretera. Esto ya es un reto. Ya hemos avanzado y no encontramos mucho, pero lo vamos a lograr. ¡Vamos a ello! Vamos a ello. Y ahorita nos encontramos un lugar que venden pan dulce, entonces te vendes pizza y burritos, ¿verdad? Pues nos compramos una concha que trae como chispitas de chocolate, es de vainilla, y también otra que es como acá más elaborada, con nueces, se ve como de, que es como tipo cinnamon, más o menos así la percibo yo. Trae chocolate, ya está derritiendo todo por el solazo, porque sí, el sol está machín. Y bueno, nos costaron 34 pesos la concha y 48 esta. Como les digo, en ese lugar más que nada vi que venden pan dulce, varias cosillas que te pueden aliviar también, cafecito de Enrico. Les digo, el pan está reportadito, ya se me está derritiendo todo el chocolate y bueno, el sabor está bueno. Yo le daría, por ejemplo, de 5 puntos le daría 3.5. Claro que sí. Coméntenme acá abajo ustedes cómo se les hizo. 34 pesos la concha. Creo que normalmente son más baratas. Y ese también 48 pesos se me hizo un poco caro. Casi están buenos y reportados, pero sí se me hizo el precio más elevado. No sé si es porque estemos en la carretera y eso tenga que ver, pero está bueno. Les digo un 3.5 de 5 si le damos. Entonces
Vamos a probarnos el otro que es como cinnamon, ¿no? Y trae como nuevecillas ahí. Trae cajeta, veo también. No sé si es chocolate o cajeta. A ver, vamos a ver qué es. Chocolate. Y trae como, me dijo que como una combinación de 3 leches o algo así. Entonces se ve bastante bien. Por eso se lo compré a Erika porque es como del estilo que le gusta. A ver qué le parece. Está muy grande. Es del tamaño de mi mano. Así a primera vista, ¿cómo se te hace? Se ve muy rico. Está porque abundante, ¿va? O sea, está- sí está caro, pero está abundante, ¿no? Diría un amigo, está prudente. Bueno, veamos. Aprovecho. Gracias. Está sabroso. Sí los vale, los 48 Sí. pesos. Pues juzgué, amigos, juzgué. Una disculpa si juzgué por el precio, pero a ver. Pues está como derretido, ¿eh? Perdón, es que está como... Con su permiso. Sí lo vale, ¿verdad? Se ve como cajetoso también, ¿no? Ay, qué rico. Y sabe a canela. ¿Cómo describías el sabor? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le ves que tiene ahí? Tiene ¿Tiene el la glaseado, tiene las nueces y el chocolate. Y por dentro está muy cremosito, muy suave. Tipo como 3 leches. Está bien bueno, la verdad. Sí los vale. Dale, pues. Pues como vieron, nos encantó ese que es como tipo cinnamon, que trae como nuecesitas y también está como medio cajetoso. La neta, sí los vale. Juzgué antes de tiempo, una disculpa. Pero bueno, cuando lo vimos no aparentaba, la neta. Sí se veía bueno, pero está súper... Ay, güey, me asusta. Me pasan de lanza, como que te pitan para saludar y cotorrear, pero sí te sacan un susto. Pues bueno, como les digo, ese panecito sí que valía esos 48 pesos porque está delicioso y está grandote. No sé si alcanzaba a percibir, pero sí. Yo creo que entre 2 o 3 personas le dan un llegue sin ningún problema. De 5 estrellas, ¿cuánto le das? Híjole, 4. Sí, Dale. está bien bueno. Pues bueno, vamos a continuar en la búsqueda de comidita rica acá en la carretera. Vamos a ello. Pues sí, andamos en la carretera. La neta es que personalmente a mí me gusta mucho la carretera porque es algo que me desestresa. Estar viendo todo el paisaje y demás es algo que me gusta mucho. Y la verdad pues quise aprovechar para hacer seguir esta sección que tenemos en el canal de la comida callejera, en la comedera. Y que podemos encontrar cosas bien interesantes. Y también compartirles un poco ahorita que andamos trasladándonos de un lado para otro. Esta sección que hace poco la empezamos a hacer acá en el canal de comida callejera. Te invito a ver los videos que ya tenemos algunos acá en el canal. Pero la neta es que la carretera personalmente a mí me gusta mucho. Coméntame aquí abajo si a ti te gusta. Para mi punto de vista es algo que me desestresa, no sé, que se me hace chingón, ya que me gusta manejar. La verdad yo soy una persona que manejo tranquilo, me gusta irme así como, no soy de esos que va muy atrabancado, me gusta disfrutar, me gusta también las personas que vienen, pues tenerle respeto, ¿no? De no ir todo atrabancado porque pues es importante ir bien, descansado, con buena actitud, buena vibra. También antes que nosotros hacemos, antes de salir a la carretera, igual se los comparto, es rezar, hacer un rezo, agradecer. Ahora sí que adentrarnos, ¿no? Con la mejor actitud para llegar al destino. Y pues bueno, continuando con esta sección de la comedera en la carretera, déjame acá abajo en los comentarios si te está gustando, qué te está pareciendo. La neta para nosotros es un placer y pues vamos a continuar con este gran video de la comida callejera en la carretera. Vamos a ello. Y pues seguimos otro día por acá la carretera. Es una carretera que nos va a llevar a Guadalajara. Este video lo vamos a ir haciendo por partes para que esté más interesante. Y pues bueno, nos encontramos con una birria. Ahorita estamos muy cerca de Aguascalientes y nos dirigimos hacia Guadalajara. Esta birria está al ladito aquí de un retén militar, muy cerca de Aguascalientes. Y pues bueno, sin más, vamos a probarla. Y pues bueno, vamos a degustar esta birria que nos encontramos aquí en la carretera, a un ladito del retén militar, en esa carretera Aguascalientes, Guadalajara. Ahí tienen su lugar para sentarse y todo bien a gusto, pero vamos a comerla acá. La neta se ve bien buena, chequen cómo la dan, bien surtidita. Ese taquito me costó 20 pesos, ya le eché su salsita y todo, limoncito. Te la dan con cilantro, doble tortilla y cebollita. Vamos a ello. Creo que es lo más rico que he probado en la carretera hasta ahorita, de lo que hemos grabado el video.
Delicioso. Me encantó, delicioso ese taquito de birria. Entonces seguiremos con la probadera de comida callejera en la carretera. Vamos a ir. Y acá seguimos en la carretera y nos seguimos encontrando, por ejemplo, esas tienditas de área 24/7, como el área 51. Y también, por ejemplo, un Subway aquí al ladito. Ya saben que esas tienditas de área 24/7 puedes encontrar un poco de todo, como tipo los Oxxos, ¿no? Refrescos, papas, sabritas, hasta carne seca por ahí. Uno que otro snack, como tipo tortas así para llevar. Y cosillas de ese estilo que venden bebidas de todo tipo. Y así una variedad de cosas que puedes encontrar en las tienditas. También en esos lugares puedes encontrar baños, por ejemplo, parada técnica. Por si necesitas, pues ya te la sabes. Y ahorita estamos en una carretera que es Guadalajara-Vallarta y seguimos con la comedera callejera de la carretera. Y por ejemplo acá se ven unos puestos que venden varias cosas interesantes. Vamos a ello. Por acá vemos que venden tacos y burritos. ¿Qué precio tienen? Cuestan 40 la orden, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué vienen, amigo? Son 2 de carnita con papas y 2 de frijolitos. Órale, se ven buenos. Igual ahorita te compro unos para probarlos. Sí, no se preocupen. Son todos iguales, ¿vale? Sí, ya también traemos tacos y Son como sudaditos, ¿va? Tipo sí. De canasta. Vienen bañaditos en grasita. Voy a ponerle repollito, chiles verdes, salsitas por acá, amigo. Sí. Pues acá ya nos compraron los taquitos. Nos costaron 40 pesos, o sea, hace 10 pesos cada uno. Son de carne con papa, también tienen chicharrón. Se me figuran mucho como a los tacos de canasta. Están así como sudaditos, chequen esto. Y pues bueno, vamos a la probadera. Están rico la neta y la tortilla así sudadita. Bien grasosita, bien buena. Traen unos taquitos de tipo de canasta. Son de carne con papa. Los taquitos de canasta siempre son garantía. La tortilla está bien suave, ¿va? Sudadita. ¿Cuánto crees que me costaron? ¿Cada uno? Me vendieron una orden, la venden por 4. ¿Cuánto le calculas? 20 pesos. No, la orden, todo. No, me costaron 40 pesos todos. Bueno, 40 pesos la orden. Aún así está muy barata. Sí, porque son 4. ¿Qué tal el sabor? Muy rico. Bien suavecita la tortilla. Ahí tenían salsa y todo. Este de frijolitos está bien rico. ¡Trin! Y por acá podemos encontrar fruta y papitas también, churritos. Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta la fruta? Chequen este manjar que traigo por acá. Me costó 50 pesos y tenía como botecitos como llenos de cada fruta. Pero yo lo pedí surtido. Me dijo, no, sí te echo de todo, que esto, que el otro. Por ejemplo, tiene mango, tiene naranja, tiene sandía, tiene tunas, tiene piña también. Tutti frutti. Tutti frutti. Y pues bueno, vamos a probar la frutita. A mí la sandía es algo que me gusta mucho. ¿Cuál es tu fruta favorita? La verdad no soy gran consumidor de fruta, pero podría decirse que la sandía me encanta mucho. La naranja, en jugo también, eso sí. Por ejemplo, la tuna a mí no me gusta tanto, ni el mango tampoco. ¿La manzana? Está bien fresca la sandía. Vamos a probar la naranjita que no se deja. Es que si es un chingo, checa nomás. Esto te levanta machín. Y bueno, esa carretera aquí es Guadalajara-Vallarta. Ya es la última que vamos a estar grabando, entonces espero estén disfrutando de este video. Y vamos a continuar con más comedera callejera en la carretera. ¿A ti te gusta mucho la tuna? A mí me gusta toda la fruta. De hecho, por eso te pedí la tuna, porque... Bien dulce. Me gusta mucho. ¿Cuál es tu fruta favorita? El mango y... me gusta mucho la fresa también. Pero en general toda la fruta, me gusta toda la fruta. Pero consumo mucho mango. La guayaba también me encanta. No hay fruta a la que yo le diga no. Toda me gusta. Y particularmente la tuna me gusta. O sea, hubo un tiempo donde comía demasiada tuna. Y una vez se me enterró una espina en el paladar de tanta tuna que comí. Y como que ahí dije, bueno, le voy a bajar poquito.
Lo bueno, Aguascalientes venden un montón de tuna, se da mucho. Se da mucho. Y por aquí también en esta carretera hemos visto que te venden cajas de tunas. ¿Cuánto crees que me costó este? Ah, ya te había dicho. Escuché que... ¿Escuchaste? Y vamos a probar un manguito. Coméntanos aquí abajo cuál es tu fruta favorita. Y seguimos por acá en la carretera de Guadalajara a Vallarta. La verdad es que es una carretera muy bonita, se ven unas montañas preciosas. El único detalle que yo le veo es que al final hay unas curvas machina acá. Y pues bueno, acá nos encontramos una tiendita que venden un poco de todo. Tienda, cafetería y lonchería. De hecho acá se puede ver un poco lo que venden. Por ejemplo, café capuchino 30 pesos, Nescafé, sopa Maruchan, huevos cocidos 5 pesos, torta de especiales 50 pesos, quesadillas, sándwich de jamón 22 pesos. Por acá más cosas, sándwiches especiales 28, de pollo, pierna, panela, gorditas, orden 48 pesos y así varias cosas. Oye, entramos a la tiendita, la verdad tenían un poco de todo y nos compramos un pie de queso que nos costó 16 pesos. La verdad es que no está malo, sabe como los panecillos que puedes encontrar en las tienditas en los abarrotes. Está bueno así como para pasar y darte el gustito. Tampoco nada excepcional, nada acá desorbitado, así sencillo, pero la verdad, bien rico. La verdad acá ya se empieza a sentir el clima tropical, el calorcito húmedo de playa, pues ya nos vamos acercando a Puerto Vallarta. Y como les dije hace rato, esta carretera se me hace muy bonita, porque empiezas a atravesar unas montañas, de verdad que preciosas. Lo único que es como un detalle, a lo mejor para varias personas, para otros no, son unas curvas que hay casi llegando a Vallarta que sí están así. Pero el paisaje, de verdad que de las carreteras que estuvimos transitando, la verdad es que personalmente creo que es el paisaje más lindo, las montañas preciosas. De verdad que veníamos maravillados con la naturaleza que se ve en esta carretera, ¿no? Las montañas tan verdes, tan preciosas, una experiencia bien linda. Estamos en una parte que son unas curvas que son como llegando a Puerto Vallarta. Te puedes encontrar con San Pancho, Sayulita, Punta de Mita, más adelante Bucerías. Y la neta, pues bueno, como se podrán dar cuenta, aquí venimos a vuelta de rueda. De hecho, del otro lado hay un trafical porque ahorita nos tenían detenidos también. Están dejando pasar primero de un lado, luego del otro. A nosotros ya nos subieron allá como una media hora. Cosas que pasan en la carretera, ni modo. La neta, como les digo, eso ahorita es un tramito que es un poco derecho, pero ahorita se van a ir unas curvas que la neta yo creo que hay personas que les pueda gustar, otras que no. Creo que el detalle de esta carretera puede estar ahí, no que hay personas que a lo mejor eso no les guste mucho, otras que les da igual, no lo sé. Pero lo que sí es que está precioso, es una carretera de verdad que bien bella, o sea, la naturaleza que rodea es increíble, como les comentaba hace rato, todos los árboles, o sea, es una carretera de verdad que preciosa. De las que estuvimos recorriendo, personalmente considero que es la más bonita en cuestión de naturaleza. Y sí, ahorita nos tocó ese detalle de estar ahí parados un ratillo. La neta, este video estuvo bien suave, fue una comedera masiva de carretera. Estuvimos probando por varios lados y la verdad es que está bien interesante como ir viendo, ¿no? Como en cada lado venden cosas distintas y demás. Lo que nos faltó, y fue a propósito, adentrarnos como a restaurancitos y eso, que la neta yo creo que hay joyas ahí de comida en esos restaurantes. Me ha tocado comida de carretera que no mames, que está increíble. De hecho, estuviera bien suave que nos comentes acá abajo en la cajita de comentarios, que comentes si conoces algún lugar en la carretera y más o menos por dónde para podernos ubicar, que esté así bien rico, ¿no? Seguro conoces uno, comenta acá abajo para conocerlo y a lo mejor en un próximo video podemos hacer un video de eso, ¿no? De ya restaurancitos de carretera. Lo que tratamos de hacer ahorita literal fue comida callejera, lo que pudimos ir encontrando, ¿no? Básicamente cosas así como para agarrar rápido y seguir. Nos enfocamos más como en ese tipo de cosas que le llamamos pues comida callejera de alguna manera en este video, y es una sección que hemos estado haciendo. Ya hemos subido varios videos de comida callejera en diferentes ciudades. Si tienes en mente como una ciudad que digas ahí debes probar comida callejera, o algún pueblo mágico, una playa, no lo sé, estuviera bien suave que también comentaras. Y pues sí, la neta que la carretera es algo bien interesante. A mí personalmente es algo que me gusta mucho, que hasta me sirve como terapia. Y más si vienes aquí en la naturaleza, creo que es increíble, la verdad. Yo sé que también, por ejemplo, y respeto mucho a las personas que se la navegan en la carretera, ¿no? Que a lo mejor es su trabajo, porque también es bien pesado, ¿no? Esa parte también existe, claro que sí.
Y la neta, mis respetos a las personas que se dedican a trabajar en la carretera porque, por ejemplo, ahorita yo ya me siento cansadón porque ya llevamos rato. Y este video lo fuimos grabando por partes, ¿no? Aprovechamos que tuvimos varias salidas en la carretera y se grabó, por así decirlo, como en 3 partes este video. En una ida que tuvimos a Querétaro, en otra ida que fuimos a Guadalajara y en esta que nos venimos para Puerto Vallarta. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, que les comentes: oye, ya viste que el Arturo del Mar anda subiendo videos bien suaves a tu familia, a tus amigos. Eso nos ayuda un montón para que YouTube recomiende más nuestro trabajo. Y pues invitarte a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.